Hemos visto escuchado, tres lecturas. Si ustedes levantan las manos así, si yo les dijera ahora a toditos ustedes, desde ahora hasta que se acabe la misa, vamos a permanecer todos con las manos levantadas. Quizás los primeros 2 minutos estén bien, pero ya después de 5 o 6 minutos van a caer esas manos. La primera lectura vimos cómo Moisés, junto con 2 ayudantes, mantuvo las manos arriba, porque ¿qué pasaba cuando él las bajaba? Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo, los amalecitas iban a ganar la batalla, estaban ganando la batalla, pero cuando él las volvía a levantar, volvía ¿a qué? A recuperar su terreno y a dominar al enemigo. Y cuando esto comenzó a pasar, pues entonces él estaba en el tope, viendo todo lo que estaba pasando, junto con, se me olvidó los nombres de las personas. ¿Quiénes eran? Aarón y Hur, gracias. Gracias a esas 2 personas que lo ayudaron a él a mantener las manos arriba, ellos comenzaron a ganar la batalla hasta que la ganaron. Pero el hecho de que él levantara las manos, ¿era lo que le hacía dar la victoria a Moisés y a su equipo o a los israelitas? ¿Qué era lo que había en Moisés, en Aarón y en quién? Hur, gracias. ¿Qué era? La confianza, la fe ¿en quién? En Dios. ¿Se acuerdan hace varias semanas atrás? Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan? Todo esto viene unido. La segunda lectura, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién dijo eso? Lo acabamos de leer. Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dice estas palabras, Pablo murió más o menos en el año 68, más o menos según los historiadores, los teólogos, en el año 68 después de Cristo. Y este libro se escribió más o menos en el año 70, 72, o sea, después que Pablo había muerto. Cuando Pablo se refería a toda escritura es inspirada por Dios, se refería a todos los escritos del Antiguo Testamento. Esto es una Biblia. Ahí. Esto es una Biblia, es mi Biblia, está un poquito ya demacrada. Y la Biblia se compone en 2 testamentos, en 2 áreas. El antiguo, que es desde el Génesis hasta Jesús, y el nuevo, que es desde Jesús hasta el Apocalipsis. Y lo que existía en aquella época eran todos los escritos del Antiguo Testamento. O sea, básicamente un poquito más de la mitad. Si comparamos, la parte más gruesa es el Antiguo Testamento, esta que estoy moviendo, y la parte más fina es el Nuevo Testamento. Y aquí voy a decirles algo que mucha gente me preguntan a veces. ¿Por qué la iglesia que no son católicas les faltan 7 libros? 7 libros que nosotros tenemos, que nosotros con mucho respeto le llamamos los libros deuterocanónicos. Nuestros hermanos protestantes le llaman los apócrifos, que es una palabra un poquito despectiva para unos libros que nosotros los católicos respetamos y amamos mucho. Y esos libros fueron retirados. O sea, toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios utiliza al hombre como instrumento para escribir su mensaje y su palabra. Padre Hilario, cuando yo me confieso con Padre Hilario no me perdona a mí mis pecados. Padre Hilario es el instrumento que Cristo Jesús le dio a los apóstoles, a quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados. O sea, Padre Hilario y todos los sacerdotes son el instrumento que Dios usa para perdonar nuestros pecados. La Biblia fue inspirada por Dios y utilizó al hombre como instrumento para escribir todas las Sagradas Escrituras en un papel, en un libro. Por eso que los tenemos aquí. En el año 70 más o menos, o 75,
después de Cristo, hubo un concilio de fariseos, un concilio de fariseos que se conoce como el concilio de Yamnia. Y en ese concilio describieron a Jesús como un hijo ilegítimo, como un hijo bastardo. Bastardo significa que la mamá no sabe quién es el papá. Miren qué despectivo fue ese concilio. Y no fue un concilio cristiano, fue, ya les digo, de fariseos. Y en ese concilio retiraron esos 7 libros deuterocanónicos. No recuerdo ahora cuáles son. Yo sé que está Tobías, Primera y Segunda de Macabeos. Y hay otros. Se los puedo dar en una próxima homilía. Y esos libros fueron retirados por ese concilio fariseo, donde se describieron a Jesús como un hijo ilegítimo y un hijo bastardo, porque esos 7 libros estaban escritos en griego y los demás estaban escritos en hebreo. Miren qué injusticia. No los consideraban inspirados por Dios porque estaban escritos en otro idioma. Cuando Pablo ya había dicho, inspirado por Dios, que toda escritura era inspirada ¿por quién? Por Dios. Desde el que comenzaron los apóstoles desde que comenzaron los apóstoles a anunciar la palabra de Dios hasta que el 1470 aproximadamente, después que Colón había descubierto América, hubo un personaje en la historia llamado Martín Lutero que por problemas con la iglesia, claro, había unos problemas que estaban pasando, él se separa de la iglesia y toma autoridad que no le correspondía para sacar esos 7 libros deuterocanónicos de nuestra Biblia. Y los sacó para fundar su iglesia luterana. Y de ahí hasta el día de hoy, ustedes saben cuántas iglesias cristianas están en este país y en el mundo entero. Hace 12 años, nacían 7 denominaciones cristianas diariamente solamente en Estados Unidos. O sea, hace 12 años atrás, en el 2010, en Estados Unidos se formaban 7 denominaciones cristianas diariamente. O sea, ustedes saben la división que ocasionó Martín Lutero, y de ahí se siguen dividiendo. O sea, en el 2010 habían más de 50,000 denominaciones cristianas en Estados Unidos solamente. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo nosotros podemos crecer nuestra fe para que cuando nosotros estemos batallando podamos vencer a Amalek? Por la confianza y la fe que nosotros tenemos que desarrollar a través de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Nosotros los católicos creemos en las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios. Creemos en la tradición de la iglesia, tradición con letra mayúscula, desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y también en el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Pues el Papa, junto con los cardenales y los obispos, que dirigen nuestra iglesia católica. ¿Que hay división? Claro que hay división. Hay a veces que no estamos de acuerdo, claro. Pero se reúnen todos ellos invocando al Espíritu Santo para que les ilumine y puedan tomar las mejores decisiones posibles en favor de la comunidad cristiana, de nosotros, de todos los que estamos aquí y alrededor del mundo. De eso se trata todo esto. Aumentar nuestra fe y nuestra confianza a través de ¿qué? De esos 3 medios que Cristo nos propuso, nos ha dado. Las Sagradas Escrituras, el magisterio de la iglesia y la tradición con T mayúscula. De eso se trata todo esto para poder seguir adelante con confianza. ¿Y quiénes son hoy en día los amalecitas? Que estaban atacando a los israelitas. En la actualidad, ¿quiénes son los amalecitas? Todos aquellos que no están siguiendo a Dios. Todo aquello que nos aleja a nosotros de Dios. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Levantar las manos y que mi esposa y mi hijo me la aguanten para que no se caiga. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a través de la palabra, de las enseñanzas de la iglesia, del magisterio de la iglesia,
que esa confianza que nosotros tenemos en Cristo vaya aumentando cada día más a través de la oración, del ayuno, perdón, la oración, adoración, ayuno, abstinencia, confesión, comunión. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer día tras día. Y el Evangelio va más allá. Ese Evangelio, escuchamos uno parecido hace 2 o 3 semanas atrás, que necesitaba un pedazo de pan porque le había llegado visita y el vecino le dijo que no y ella siguió y siguió y siguió hasta que le abrieron la puerta. Para que en Puerto Rico decimos, para que no jeringue más nada, vamos a abrirle la puerta para que le damos el pan y que se vaya. Eso prácticamente es lo que pasó hoy. Ayudó a la viuda por la insistencia de la viuda que seguía molestando y dice Jesús, si nosotros a través de la insistencia podemos ayudar, ¿qué más el Padre que está en el cielo? Que nos va a ayudar a nosotros a todo lo que le pidamos. Pidamos con fe y con esperanza. Porque si pedimos con fe y esperanza, todo se nos va a dar. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer a partir de hoy para que esa fe que tenemos crezca y esa confianza que tenemos en Cristo crezca para que podamos seguir en un mundo seguro hacia la vida eterna? Que el Señor les bendiga.